Renders conceptuales. Vamos a explicar cuáles son las condiciones para elaborar correctamente los renders conceptuales. Empezaremos haciendo la diferencia entre un render conceptual y un render realista. Los renders realistas tienen un objetivo y un fin distinto a los renders conceptuales, mientras que en los renders realistas lo que se busca es mostrar la arquitectura lo más real posible a cómo terminaría siendo construida en el futuro. Por lo tanto, con esa condición y con esa finalidad, que es la de convencer a un cliente, se arman y se elaboran los renders realistas. Los renders realistas, por supuesto, de acuerdo a esa finalidad explicada, a ese objetivo que ellos tienen, a esa misión que ellos tienen, deben representar la materialidad conforme es en la realidad. Mientras más real sea el material, mejor. Reúnen condiciones, por ejemplo, de posición de cámara. La arquitectura real se consume a nivel de observador. Por lo tanto, la posición de la cámara de un render realista es de 1,80 m. Y muestra siempre todos los condimentos y todos los elementos propios de una escena realista. Hay personas, hay ambientación, hay personas, hay árboles, hay vegetación, hay vehículos, hay pista, vereda, sardinel, rampa. El objeto arquitectónico está completamente detallado, con todo su detalle de arquitectura, con todos sus detalles constructivos. Ventana, marco, contramarco, mampara, puerta, jalador. Las sombras son completamente reales, la materialidad es real, el cielo es con HDRI, con un cielo que simula la realidad y que ayuda a iluminar la escena. Entonces, todo este paquete de renders realistas cumplen esas condiciones, distintas a las condiciones de un render conceptual. Entonces, veamos qué tan distinto es un render conceptual de un render realista. Un render conceptual, para empezar, tiene una misión y un objetivo distinto. La misión no es convencer a nadie, el objetivo no es convencer a nadie en un render conceptual. El objetivo de un render conceptual y la finalidad de él es mostrar la habilidad y la calidad compositiva del objeto diseñado. Por tal motivo, los renders conceptuales se liberan de ciertas rigideces que tiene un render realista. Por ejemplo, los renders conceptuales no tienen que tener necesariamente una posición de cámara de observador 1,80. Pueden haber abuelepájaro, cámaras inclinadas a distintas posiciones, picadas, esquinadas, agudas, obtusas, giradas, dependiendo de la calidad del volumen que se quiera mostrar o digamos, de las características volumétricas del objeto diseñado que se quiera mostrar. Por lo tanto, los renders conceptuales tienen una libertad de posición de cámara. Como vemos acá, ¿no? Tienen una cámara mucho más baja para mostrar con imponencia la arquitectura. Los renders conceptuales se liberan de los cielos HDRI. Como aquí vemos, el cielo es blanco, neutro, con un poquito de degradé hacia lo oscuro arriba. El piso es blanco, y la materialidad es en escala de grises. Lo único que se puede mostrar como material real en un render conceptual es el vidrio y probablemente el agua. Después la arquitectura está completamente detallada. Marco, contramarco, ventana, mampara, sol y sombra, baranda, puerta, jalador, todo lo que puede contener como modelado un proyecto real. Lo que pasa es que se renderiza en escala de grises, en blanco y negro, para mostrar solamente la potencia compositiva que tiene el objeto diseñado. Aquí vemos otro ejemplo de render conceptual que también se libera del cielo. El cielo no es un cielo con nubes, no es un cielo con cúmulos, cúmulos, no es un cielo en HDRI, es un cielo neutro, blanco o plomo o degradé que permita tener, ¿no?, una libertad para mostrar en primer plano el objeto diseñado, la forma compositiva. No es recomendable que haya ambientación arquitectónica en un render conceptual, aunque en este se muestra una pequeña vegetación. Y la vegetación también está trabajada en blanco y negro. El agua es otro de los elementos que sí puede aparecer con sus características de comportamiento físico, más los vidrios. Pero luego no puede haber absolutamente nada más que contenga una materialidad realista, porque nos quitaría el objetivo de mostrar en primer plano la calidad compositiva del objeto arquitectónico. Hablando de la materialidad de un render conceptual, la materialidad podría ser expresada de alguna manera como observamos acá, pero expresada en escala de grises también. Esto es un ladrillo que lo apreciamos como tal, pero está expresado en escala de grises. Entonces, en algún momento necesitamos un material para destacar un volumen, para destacar una propuesta volumétrica, podríamos usar un material, pero siempre trabajado en escala de grises. Lo primero que debe aparecer en el render conceptual es el volumen, la calidad de los elementos que componen el volumen.
Esto es como una maqueta. Es como una maqueta que nos permite apreciar solamente la calidad compositiva del objeto diseñado. Si en algún momento se cree necesario complementar el render conceptual con personas o con vegetación porque se considera que son la escala y que nos permite ver el tamaño de lo que se ha diseñado, podrían aparecer, pero tendrían que aparecer lo más sutil posible, casi transparentes, casi como siluetas, sin afectar la observación del objeto diseñado, que es lo primordial de un render conceptual. Podría aparecer un árbol por ahí, casi transparentón, perdiéndose con el entorno. La idea es que siempre un render conceptual tenga en primer plano visual la forma compositiva del proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo más, donde se ha intentado colocar personas, ambientación, lejos del proyecto y dentro del proyecto muy chiquitas que ni se ven, casi transparentes, porque la intención es mostrar la arquitectura y no mostrar la parte realista del proyecto, es mostrar la calidad del espacio, la calidad compositiva del objeto arquitectónico.